party people. ¿Estamos realmente solos en el universo? Es uno de los enigmas de la era moderna. ¿Estamos solos en el universo o hay alguien más? Muchas personas tienen una fuerte creencia de que no somos los únicos habitantes del mundo, sino que existen ovnis, los conocidos como objetos voladores no identificados. El día 2 de julio del 2001 fue la fecha elegida para comenzar a celebrar el Día Mundial de los OVNIs. Ese día coincidió con el aniversario del incidente de Roswell en el año 1947, cuando supuestamente una nave espacial chocó en el desierto de Nuevo México. Las siglas OVNI hacen referencia al término objeto volador no identificado. Un ovni es un objeto volante real o imaginario que no puede ser identificado por la persona que lo ve, sino mediante la investigación. Todavía no se ha podido confirmar la existencia de un ovni, aunque la hipótesis de su existencia es seguida por miles y miles de personas en todo el mundo. En la web en los últimos días se ha hecho viral la colombiana Mafe Walker, sobre todo por compartir en sus redes sociales material multimedia en el que ella misma señala hablar dialecto extraterrestre, ya que en sus propias palabras asegura tener un don psíquico que le permite generar conexiones a través de códigos galácticos, frecuencias vibracionales, y a medida que el interés por el universo y los seres extraterrestres cobraron popularidad, el 2 de julio toma fuerza, que planifican rutas por las carreteras más representativas para el fenómeno o realizar convenciones en las que se defiende y busca probar la existencia de estos objetos. Y bueno, este tema es muy interesante. Yo sé que en casa algunos siempre habrán tenido la duda, u otros tal vez sí de verdad creen en todo este tema. Pero ya tenemos a un experto, él es investigador y también es terapeuta. Le damos la bienvenida a Hola El Salvador a Omar Romero y vamos a hablar acerca del fenómeno OVNI. Si bien lo hemos escuchado últimamente a través de las redes sociales con Mafe Walker, pero ahora también vamos a hablar de qué está sucediendo con este fenómeno. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. Contento de estar de regreso por acá después de tantos años. Y sí, siempre ampliando sobre este tema importante porque este año ha tomado mayor relevancia, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado más de 7,000 páginas en relación del tema, han desclasificado evidencia y han dado una postura ante la opinión pública acerca de que el fenómeno es real y que ellos tienen evidencias y que han destinado un presupuesto gigantesco para investigar lo que ellos llaman amenazas aéreas desconocidas. Hubo una reunión con el Senado de los Estados Unidos donde hablaron del tema y aceptaron que es un fenómeno real y que ellos no saben de dónde vienen ni qué son, ¿verdad? Pero en el fondo deben de saber más de eso porque tuvieron una reunión pública y una reunión secreta que no salió a la luz pública, entonces no sabemos qué hablaron ahí. Y podríamos hablar ya con palabras un poco más sencillas tal vez, porque no todos nos ponemos con estas investigaciones o a estudiar este tipo de materias sobre este fenómeno OVNI. ¿A qué se refiere exactamente? Porque hay muchas personas, tal vez ahorita están confundidas porque sabemos que se ha hecho bastante viral sobre el lenguaje extraterrestre, Sí, decían. sí. Entonces, ¿es lo mismo un extraterrestre que un OVNI? ¿Cómo lo clasifican los investigadores? Los ovnis son vehículos aéreos no identificados. Ahí se encierra el concepto, pero se supone que son manejados por civilizaciones o personas de otros planetas. Y se sabe eso porque tienen una tecnología muchísimo más adelantada de la nuestra. Pues entonces nadie se explica cómo es que pueden detenerse de repente acelerar, de repente cruzar, de repente andar en el aire, meterse en el agua, y los vehículos terrestres no hacen eso. Entonces es tecnología que viene de otro sitio. Y obviamente las civilizaciones que están aquí visitándonos pues han cruzado el espacio, ¿verdad? Han cruzado miles de millones de kilómetros para estar acá. Ese es el tema, esa es la investigación a la cual ha sido sometido el tema, y en realidad es algo que es muy profundo, no se puede entender tan fácilmente, porque estamos hablando de civilizaciones que tienen en la mentalidad y la ética tienen 25,000 o 40,000 años más adelante que la nuestra.
¿verdad? Ok. Así es como se explica. A partir de lo que usted nos menciona, Omar, que sí existen, que hay pruebas, pero tal Sí. vez en muchas ocasiones tratan de ocultarlo porque ni siquiera ellos mismos tienen explicación o cómo tal vez nosotros nos pudiésemos defender ante ellos. ¿Cómo se ha dado esto de Maffe Walker? Que, o sea, muchas personas le han hecho burla. ¿Es cierto o no? Ya que usted también es terapeuta para podernos hablar. Si las personas en casita no saben todavía de lo que estamos platicando, no se meten mucho en redes sociales, pues también se lo tenemos aquí en El Salvador. Así Ok. que si le parece, vamos a verlo, lo juzgue usted en casa y luego venimos a hablar un poco Ok. acerca de ello. Vamos. Yanama I can't sentir Anama. Te amo, me amo. Love me. Llama Trina, me encuentras, te encuentro. Te amo en tu corazón, en mi corazón. Ani ay, que ana, y ay, nama, te amo, aname. Aname ay, kane ya la mana, ana, y ay, que anama, expanda mi corazón. Ana, yaname na ya, anam opulencia soy. Ana, yaname na ya, que nama, que nos amo, me amo. Bueno, ahí teníamos a Maffe Walker, que ella dice que puede hablar con los extraterrestres de una forma diferente a la cual nosotros nos comunicamos como seres humanos. Entonces, ahora sí, a partir del hecho de que decimos que hay la existencia de otros entes en el universo, ¿será que ella sí puede comunicarse con ellos? ¿Es un lenguaje que es posible? ¿O por qué proceso está pasando ella? ¿Cómo Lo lo que- catalogan ¿Cómo a se cataloga? ella? Es que lo que pasa es de que hoy las redes sociales se prestan a un montón de movimientos en los cuales la gente trata de, digamos, de que salir a la palestra pública a través de las redes sociales. Y un fenómeno como este se conoce como glosolalia, que es una condición psicológica en la cual la gente empieza a hablar no sé, ¿verdad? En consonantes, en vocales inventadas. Es parecido al fenómeno en muchas religiones que se da al hablar en lenguas. Es una glosolalia, porque al final es una mezcla de vocablos que no se sabe cuál es el mensaje. Ahora, lo que ella habla en español y dice conceptos que son bastante básicos. Lo que nosotros sabemos en nuestra experiencia de investigación de más de 30 años es de que estos seres no se comunican de esa manera. ¿Cómo se comunican ellos? Se comunican por psicografías, que hay 2 libros escritos en la historia de la humanidad que son psicografías, que es básicamente una escritura espiritual, digámoslo así, ¿verdad? Y el otro es el de los crop circles, el de los círculos de las cosechas. No sé si lo han analizado, pero esos círculos de las cosechas es un lenguaje. Es como el de las películas. Hay una película de Mel Gibson, pero es muy tétrica, ¿verdad? Sí, es bastante tétrica y tirada más que todo a la exageración. Pero en el caso del fenómeno real, contiene fórmulas para energía libre, contiene música. El fenómeno real contiene música, contienen, la fórmula de pi, contienen, una cantidad de información que es un lenguaje que sí puede provenir de civilizaciones superiores. Pero lo que vemos con ella es un fenómeno que más bien es una condición psicológica. Ok, eso es como se le podría diagnosticar a ella, por decirlo así. Glosolalia. Ajá. Sí, es un tema de glosolalia. Glosolalia. Sí. Sí, porque vimos que es alguien que obviamente hay muchas personas, en su mayoría, según por lo menos las que están alrededor mío, que obviamente no han creído en esa postura, ¿verdad? Pero si uno la analiza a ella, realmente ella piensa que sí lo está haciendo. Es que hay varias condiciones que algunas personas con deseo de protagonizar o de salir a la luz pública, porque se descubrió que ella está cobrando por enseñar ese idioma alienígena. Bueno. Está cobrando, creo que $70 cobra por clase. Entonces, Vaya. se convirtió en una entrada de ingresos por algo que se volvió viral a través de las redes sociales, que no tiene ninguna base científica, ninguna base real, pues. Entonces, el contenido, es decir, estos seres que vienen de tan lejos se van a arriesgar a que les hagan tanto video ridículo, ridiculizando la presencia de ellos a través de una mujer que no tiene contenido, o sea, no tiene sentido, francamente. Y como usted nos menciona que sí es real que puedan tener algún tipo de comunicación, tal vez no como ella lo hace, sino que ya nos explicó cómo. Sí. Que con todos estos años de investigación que se lleva en la historia, ¿hay alguien que ha podido descifrar algo que ellos han querido decir?
y por qué, por ejemplo, se están comunicando y no atacando, porque hay que tener eso en mente, ¿verdad? Eso es como, ellos se comunican, mas no realizan un ataque. Entonces, Claro. ¿qué se ha sabido durante Es que- esos fragmentos o que han podido encontrar? Sí, es una buena pregunta porque en realidad si ellos quisieran conquistar como Hollywood, ese concepto viene de Hollywood a través de todas sus películas. Si ellos quisieran conquistar este planeta lo hubieran hecho cuando Cristóbal Colón venía con la pinta, la Niña y la Santa María hace 500 años. No esperarían a que el hombre desarrollara láseres y lo que hoy tiene, incluso una fuerza espacial que el presidente Trump lanzó, ¿verdad? Entonces, en realidad, ese concepto no se cae por sí mismo, el hecho de la invasión. El otro es de que ellos utilizan para comunicarse la telepatía, la psicografía, los círculos de las cosechas y muchas veces en sueños dan mensajes. Pero la telepatía, la psicografía y los sueños implican de que la persona que recibe esos mensajes tiene que tener cierta preparación. No es así de sencillo. Entonces, básicamente obligan a la persona que le interesa el tema a prepararse en un control emocional, a prepararse en la meditación, a prepararse en la alimentación. O sea, hay todo un programa, ¿verdad? Un proceso por el cual uno puede, entrar en ese tema y obtener sus evidencias como nosotros lo hemos tenido. Sí, verdad, es bastante amplio para aquel que le gusta bastante este tipo de temáticas, y a lo que sí creo que pudiésemos concluir es que no es de la forma en la que se nos está vendiendo en estos momentos y de lo que se está viralizando, ¿verdad? Sí, a través no. de las redes sociales. Y yo creo que muchas personas lo saben, porque cada vez que nosotros vemos ese tipo de videos, uno puede leer comentarios y ver las reacciones de las personas, y es bien escaso aquel comentario que realmente es Sí. prudente o creíble ante la Es que situación. la mayoría son ridiculizando el tema, ¿verdad? Porque incluso ella se expuso, digamos que en un desfile del orgullo gay, ella salió y iba en una carroza saludando a medio mundo y hablando de ese lenguaje. Entonces hay cosas que dentro de una evolución espiritual no coinciden. Porque para empezar, el que trabaja en lo espiritual evita el exhibicionismo. Y ella ha caído en eso, en el exhibicionismo. Y ha utilizado todas las plataformas para hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, alguien que está interesado en este tema, por ejemplo, y que de verdad tiene mucho afán por conocer más, en qué momento uno debe de saber que, porque posiblemente si ella es algo ya psicológico, ella debe de pensar que es cierto, tal vez ella pudo Sí. ser muy fan de todo esto y llegó a un punto en el que su mente le jugó mal? Correcto. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta, digamos, usted que es un investigador y que ya pasó muchos años, hasta qué punto nosotros podemos creer que algo sí es cierto? ¿Será no que lo tiene es. que y otras cosas que no lo son? Suele pasar porque uno tiene que tener una disciplina de autoobservación y ser el primer crítico de uno mismo. Porque si uno no se critica y no dice, bueno, esto no me parece tan coherente, entonces caemos en eso. Existe otra condición psicológica que se llama el mitómano. Y eso, las redes sociales están inundadas de eso. Gente que inventa historias que cree que son realidad. Entonces se inventa tienen mucha creatividad, mucha imaginación, se inventan las historias, las pasan a una plataforma como YouTube, y entonces la gente, como lo ve, que están seguros de lo que hablan, les creen. Pero es una condición psicológica también, o sea, todo existió en su mente y se lo creyeron tan firmemente de que creen que es real y así lo trasladan. Y en realidad tienen un montón de seguidores. Ese es el problema de las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo se trata este tipo de afectaciones? Primero, como les digo, ¿verdad? Es un tema de ser muy sinceros, de autocríticos, de ser Porque supongo que autoobservación. también ha de ser bien difícil que si es mi prima, mi hermana o mi hija, incluso yo decirle no hagas eso, ¿verdad? Sino Sí. que ha de haber formas de... Por ejemplo, una de las formas, aparte de lo que les decía de la autoobservación, la autocrítica, es tener evidencia. Por ejemplo, si ella dice que tiene contacto, ¿dónde están las evidencias? O sea, tenemos hemos ido a ver que hay algo arriba en el cielo cuando ella está hablando con ellos, ¿verdad? Si no hay evidencias, entonces
Se cae todo, pues, Sí. definitivamente. Es peligroso, digamos, Sí, como claro. este tipo, pues la vemos que ella anda por la vida Sí. súper normal, ya la vimos como se dice en desfiles, tiene sus plataformas, seguramente Sí. ella solita maneja su vida. ¿Hay algún punto de riesgo para Sí. este tipo de personas? Yo pienso que sí, porque de alguna manera se puede inventar una fecha, un lugar donde convoque a mucha gente porque va a haber un aterrizaje masivo y la gente llegue y no pase nada, entonces pueden atentar en contra de ella, ¿verdad? O sea, es bien delicado. Sí, son temas delicados. Ujú. ¿Cuáles son sus contactos, Omar, también para Bueno, aquellos que les gusta el tema? los invito a ver mi evidencia porque en estos 30 años hemos tenido filmaciones y avistamientos, fotografías de ovnis y todas están en mi página en mi canal de YouTube que se llama Omar Romero 33, Testigo del Contacto. Ahí vengo subiendo, pues yo organizo campamentos y llevo a la gente a lugares en la naturaleza para tener avistamientos. Hemos organizado como unos 10 y en todos hemos tenido avistamientos. O sea, es un fenómeno real. Ya el tiempo en el que esto la gente lo veía como que era de locos, en realidad ya pasó. Ahora las mismas autoridades de este planeta dicen que es un fenómeno real. Y si es un fenómeno real, nosotros como personas normales podemos tener esa interacción. Así es que visiten mi canal. Perfecto, muchísimas gracias para todas las personas que tenían curiosidad o que durante muchos años se han preguntado, ¿verdad? ¿Estamos solos en toda la galaxia? Pues bueno, puede visitar el canal de YouTube de aquí de Omar. Muchísimas gracias por ¿Cómo haber no? estado Gracias con a esta ustedes. mañana y aclararnos también, porque es importante informarnos de buenas fuentes, verídicas. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Bueno. Omar. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador, no nos cambie.